Vamos a abrir la palabra del Señor hoy en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3. Dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Estamos hablando de uno de los reyes de Israel. Usted sabe que cuando el reino de Israel se dividió en dos. Se dividió en el reino del sur y en el reino del norte, en Judá y en Israel. Cada uno de estas partes del pueblo de Israel tenía un rey. Y este rey, Joram, este hombre dice que comenzó bien pero terminó mal. Dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Cuando dice que hay una parte que dice que, una traducción que dice que comenzó a adorar al becerro de oro que se había levantado en Israel, y él comenzó a adorar a los becerros de oro. Se traduce como cuando alguien comienza a enfocarse en lo temporal, en lo efímero y en lo momentáneo, sin darse cuenta, usted comienza a adorar los becerros de oro. Vivimos en una nación donde hay muchas opciones, pero Dios no puede ser una opción más. Dios necesita ser el centro de todo lo que nosotros hagamos si queremos que nos vaya bien. Hay pastores que estoy en una prueba muy grande. Hacer a Dios el centro no es una prueba, es una elección. Usted elige. Dios no lo está metiendo en lío a usted cuando el Señor te dice escoge. No es una prueba, es una elección. Y cada uno de nosotros elegimos en determinada etapa de nuestra vida: o sirvo a Dios o me regreso a mi pasado, o entrego completamente a Dios o lo dejo como mi copiloto. Cuando sucedió esto en la vida de Joram, le voy a hacer un resumen rápido. Se le revela un rey, el rey de los moabitas, que se llamaba el rey Mesa. Y dice que se encontraba Joram adorando a los dioses paganos, pero enseguida el mundo espiritual discernió de que Joram estaba desenfocado. Y dice que se levantó el rey Mesa, y el rey Mesa trató de levantarse y se volcó completamente con todo su ejército en contra de Joram. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo estamos desenfocados, el infierno se levanta contra ti para destruirte. Para lo que no te ha pasado en 20 años, el enemigo discierne que no estás ocupando la posición que Dios te llamó a ocupar, y de pronto viene el ataque del enemigo. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se levantó el rey Mesa porque lo vio entretenido. No lo hizo antes. Lo hizo cuando estaba distraído y estaba desenfocado. Dile al que está a tu lado: enfócate. Pero mire lo que pasó ahora. Joram se entera de que el rey Mesa le había hecho la guerra. Entonces llama por teléfono a Josafat, un rey que estaba haciendo lo recto delante de Dios. Y cuenta la historia de que se comunica con Josafat y le dice: yo necesito que tú me ayudes a levantarme contra esta gente porque solo no puedo. Y cuenta la historia que es el momento en que Josafat comienza a tomar un rey bueno, un rey conforme al corazón de Dios, un rey que estaba haciendo lo recto delante de Dios. Dice la palabra del Señor que era un rey justo. Se deja influenciar por Joram para meterse en un lío que Dios no quería meterlo, o Dios no quería que se metiera. Y dice que fueron los dos a la guerra y se metieron en el desierto a enfrentarse contra los moabitas que estaban levantándose contra el ejército de Israel. Josafat no tenía que meterse en ese lío. Dios no lo había mandado a eso. Yo les voy a decir una cosa, se lo decía anoche a los líderes. Hay personas que están metidos en líos y en problemas que ellos mismos se metieron por sus elecciones. Y cuando estén en apuros te van a llamar a ti. Pero hay momentos en que Dios te dice: no te metas, porque ese es un problema, un trato mío con esa persona directamente. Y si tú te metes a ayudarlo fuera del consentimiento de Dios, vas a fracasar. El enemigo te puede usar como
una trampa para que tú te metas en una batalla en la cual Dios no te ha llamado a meterte. Hay personas en la familia, hay amigos que se han metido en problemas y de pronto quieren que tú hagas de su problema el problema tuyo también. Tú tienes que escoger tus batallas, tú tienes que escoger dónde te metes. Tú no puedes meterte en guerra en lugares donde Dios no te ha llamado. ¿Qué pasó? De pronto Israel se encuentra en el desierto. Joram y Josafat con sus ejércitos. Israel va a un desierto. Los moabitas comienzan a golpear a Israel y comienzan a ganar la batalla. Se fueron al desierto. Un hombre que obedecía a Dios haciendo una cosa que Dios no le ha llamado a hacer. Le voy a decir algo. Obediencia incompleta es desobediencia. Cuando tú obedeces a la mitad para Dios, es desobediencia. Hay lugares donde Dios no te llamó a estar y te has metido en esos problemas. Y el Señor te dice, tienes que salir de ese lugar porque yo no te llamé a esos lugares. Porque las mezclas siempre terminan con maldición. Cuando usted se mezcla con personas que Dios no te llamó a mezclarte, con gente que Dios no te llamó, gente que te chupan, gente que te drenan lo que Dios te dio, muchas veces toda mezcla se convierte en una maldición. Y muchas veces uno va a mezclarse para ayudar, pero hay personas que tú no necesitas ayudar. Hay personas que solamente Dios es el encargado de meterse en ese problema, porque ellas se metieron en ese lío. Entonces Josafat se unió con un desobediente. ¿Qué pasó? Al sexto día le faltó el agua en el desierto. Al séptimo día le faltó la comida y el alimento al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque estaba haciendo lo que Dios no le ha llamado a hacer. Yo quiero decirle en esta noche, la ruina no es la agenda de Dios para los fieles. La miseria no es la agenda de Dios para la gente fiel. La ruina no es la agenda de Dios para ti. Dios te ha llamado a estar arriba y no de abajo. No para que estés arruinado, no para que estés metido en problemas, no es para que estés en miseria y en dolor. Porque la palabra del Señor dice, decidle al justo que le irá bien. Se lo voy a recordar otra vez. El Señor te dice que te diga, decidle al justo que le irá, más o menos, que le irá. Cuando hay una influencia de personas extrañas en la vida de alguien, ocurre un choque mental. Cuando tú incluyes en tu vida, en tu casa, cuidado a quien tú metes en tu casa, cuidado a quien tú le das cobija en tu casa, porque cuando tú metes en tu casa gente que Dios no te llamó a meter en tu negocio, en tu agenda privada, en tu mundo íntimo, en tu vida personal, cuando tú comienzas a meter gente que no caminan conforme al propósito de Dios, hay un choque mental, porque esa gente viene con sus mañas, con sus ideas marcadas del pasado, y entonces comienza a suceder algo. Hay una competencia, lo que yo creo con lo que él dice, lo que yo digo con lo que él declara. Por eso en el libro de Mateo capítulo 3 verso 2 dice la palabra del Señor, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos no tiene otra cosa, otra traducción que un cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambio de mentalidad. Cuando usted cree en Dios, pero no cambia su forma de pensar, usted va a caminar con la influencia de alguien más. Hay mucha gente que dice, pastor, yo creo en Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón. Lo primero que usted hace es recibir al Señor. Lo segundo que Dios comienza a hacer en su vida es cambiarle su forma de pensar. Porque cuando usted cambia su forma de pensar, usted cambia su forma de actuar y usted cambia los resultados por los cuales usted actúa. ¿Está conmigo en esta noche? Cuando usted acomoda su mente a la manera que Dios piensa, todo lo que está en el cielo comienza a manifestarse en la tierra. Cuando usted tiene la mentalidad antigua, por eso yo le decía, la influencia es tan poderosa que puede cambiar
Podemos tener a Dios, podemos creer en Dios, pero si no cambiamos la forma de pensar en nuestra vida, vamos a tener los mismos resultados de siempre, pero con Dios. Entonces tienes a Dios y tú dices, ¿de qué me sirve Dios si todo me está saliendo mal? ¿De qué me sirve estar yendo a la iglesia si todas las cosas están al revés? Si mi mundo está al revés, si mi rompecabezas de mi vida está roto, ¿de qué me sirve entonces venir a la iglesia los domingos cuando tengo un desastre en mi casa, un desastre en mi hogar? Es porque has recibido a Cristo, pero no has cambiado tu forma de pensar. Por eso la palabra del Señor es clara, le decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú recibes a Cristo, pero no cambias tu forma de pensar, te conviertes en un religioso. Y la religión es conocimiento sin experiencia. Pero el evangelio es poder de Dios para cambiar. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Por eso Dios le dice a Jeremías, una de las cosas primero que usted tiene que hacer en su vida cuando Dios viene a su vida es comenzar a arrancar antiguas maneras de pensar. Antes de que Dios opere en su vida el milagro, usted tiene que cambiar su manera de pensar. Por eso Dios le dice a Jeremías en el capítulo 1, verso 10, le dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre naciones y sobre los reinos. Mire esto, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar. Si usted se da cuenta, lo primero que Dios le dice a Jeremías es arranca, derriba, destruye y derroca. Y entonces después le dice, para edificar y para plantar. Usted no puede edificar ni usted puede plantar donde hay una mentalidad vieja y un modelo de vida donde usted dice, es que mi mamá me enseñó esto, mi abuela lo hacía así, en la escuela me enseñaron esto, en la universidad me enseñaron aquello. Lo primero que Dios quiere que tú comiences a arrancar, porque las viejas mentalidades compiten con el destino y el propósito de Dios que Dios tiene para tu vida. Tú no puedes edificar lo nuevo sobre las ruinas viejas. Por eso las grandes empresas que compran terrenos y compran lugares, lo primero que hacen es que contratan una compañía especializada en limpiar el lugar, en arrancar las viejas tuberías, en quitar todas las cablerías viejas. Y dice que son empresas especializadas en limpiar. Después vienen ellos y comienzan a plantar, a poner nuevas tuberías, a cambiar toda la infraestructura, pero no sin antes haber arrancado lo viejo. Dile al que está a tu lado, arranca lo viejo. Dígaselo otra vez, arranca, derriba, destruye y derroca. Dígalo otra vez, arranca, derriba, destruye y derroca. Entonces después Dios le dice a Jeremías, te he puesto hoy delante de naciones y pueblos, y la palabra que va a salir de tu boca, prometo que va a derribar, arrancar, destruir, desarraigar, y después vas a plantar y vas a edificar. Usted no puede plantar y edificar donde usted no ha arrancado una vieja mentalidad. Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, lo primero que hace todo emigrante que viene, por lo menos los que vienen de mi país, es que cuanta vasija hay, la guarda. Compraba una vasija de leche, se vaciaba la leche, la poníamos en el closet. Una caja de galletas, se vaciaban las galletas, guardábamos la cajita de galletas. Cuando llevábamos 6 meses teníamos una cantidad de basura en la cocina y dijimos, aquí se acababa el galón de aceite. Pues queríamos, para algo nos va a servir. Mi esposa lo guardaba, para algo va a servir. Hasta un día que dijimos, estamos en América, todo esto hay que botarlo porque no hay necesidad de eso. Tenemos acceso cuando uno va al supermercado a comprar todo otra vez. Pero eso fue una mentalidad que tuvimos nosotros que desarraigar, porque veníamos con una mentalidad antigua. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros venimos a Cristo con esa mentalidad. Venimos a Cristo y recibimos a Cristo, pero seguimos amargados. Seguimos cargados con lo que nos hicieron en el pasado.
Seguimos llorando nuestras frustraciones y nuestras derrotas del ayer. Seguimos y venimos con espíritu de sospecha. Fulano me hizo esto en el pasado, prepárate que me lo van a volver a hacer otra vez. Y comenzamos a andar en la vida con una cantidad de peso y de bagaje extraño que Dios no te ha llamado a llevar. Y es por eso que hay promesas que no se van a cumplir hasta que Dios te diga, mira, hasta que no arranques, no derroques, no quites, no desarraigues todo lo viejo que te pasó, no voy a hacer nada nuevo en tu vida. Y Dios te dice, voy a comenzar algo nuevo, pero es tiempo de comenzar a desarraigar, de sacar, Si tú solo recibes de Dios, pero nunca te rindes, tu vida nunca va a tener un impacto de victoria. Tu matrimonio será el mismo. Vendrás a la iglesia y andarás como un cachumbambé, como una montaña rusa, arriba y abajo. El matrimonio estará arriba y abajo. ¿Quién es el culpable? Dios, el mentor, el líder. No, tienes que desarraigar. Saca eso que practicaste por muchos años. Cánsate de tu mediocridad. Cánsate de tu mediocridad. Cánsate de tu mediocridad para que veas lo nuevo que Dios quiere poner en tu vida. Tú no puedes vivir caminando en el pasado cuando Dios quiere caminar contigo, haciendo cosa nueva en el futuro. Todos somos discípulos de alguien. En la vida no hay estado neutral. Si no te enseña Dios, alguien más te va a enseñar. Discipulado es la evidencia de que no solamente yo he creído, sino que también he rendido mi vida al plan de Dios. Cuando usted dice, yo me voy a rendir al plan de Dios para mi vida, es una señal de que hay cosas en su vida que usted ha comenzado a arrancar. Usted desde que nació ya alguien lo estaba formando y discipulando. Desde que usted creció, desde que usted caminaba en su cuna o ahí en la sala de su casa con 2 añitos, ya alguien te estaba discipulando, te estaba formando, te estaba influenciando. Diga conmigo, el poder de la influencia. Comenzó tu mamá a influenciarte y tal vez tuviste la desventaja de que tu mamá no conocía a Dios, no amaba a Dios ni tenía una relación con Dios. Y tu mamá te enseñó mal, te enseñó a reaccionar mal en la vida. Creciste y aprendiste como te enseñó tu mamá. Llegaste a la escuela y te enseñó un profesor amargado, un profesor sufrido, un profesor que había experimentado la traición, tal vez, la amargura. Y tú tomaste la forma de tu profesor porque tu profesor te enseñó una palabra que marcó tu vida. Seguiste creciendo. Y entraste a la universidad y de pronto te marcó la maestra de filosofía. Esa maestra que te decían Dios no existe, Dios no es real, pero esas palabras te marcaron. Algo te metieron en la cabeza. Ahora que estás en Cristo, cuando llegas al reino de Dios, hay un choque mental. Ay, pero espérate, Dios me dice una cosa, pero yo recuerdo que mi mamá me enseñó esto. En la iglesia me están enseñando una cosa, pero yo recuerdo que mi maestro me decía esto, aquello. Vengo para preguntarte en esta noche, y estoy hablando de la palabra influenciados. Cuando vienes a Dios, Dios te empieza a romper todo tu rompecabezas y te comienza a enseñar principios que tú nunca escuchaste, nunca. Y empiezas a sentirte desafiado a vivir por fe, a caminar por fe, a hablar lenguaje de fe. Arrancar la pornografía de tu teléfono. Arrancar todas las cosas que un día te marcaron tu territorio. Entonces tienes que llegar a una conclusión. ¿De quién me hago discípulo? ¿A quién le creo? ¿A Dios o a mi pasado? Diga conmigo el poder de la influencia. Áreas donde, le voy a decir algo, la mayoría de nosotros nos mintieron cuando éramos niños. Tu mamá te enseñó, pero tal vez te haya enseñado con buena intención, pero te mintió. Tus profesores de la universidad te enseñaron con buena intención,
pero te mintieron porque te hablaron conforme a sus resultados. Pero cuando Dios viene a tu vida, yo no he visto que en una universidad le enseñen a la gente cómo levantar un matrimonio feliz, cómo poder ser exitoso en la vida. Te pueden enseñar algunos principios de finanzas, algunos principios, pero no te pueden enseñar cómo levantar tu generación para lo que te pasó hace 10 años atrás a tu familia no te vuelva a pasar a ti. No te enseñan cómo tú puedes cambiar la historia de un padre alcohólico a un padre adorador que pueda ser sacerdote de la casa. Ellos nunca te enseñarán cómo ser un hombre que cambie la historia de la generación. Ellos nunca te podrán enseñar eso, porque no pueden dar lo que no tienen. Pero el único que puede dar lo que tiene es la palabra de Dios, cuando usted comienza a dejarse influenciar por ella. ¿Qué quiero decirte en esta noche? Déjate influenciar por Dios. ¿Qué edad tienes? 20, 30, 40 años, 50 años, 60 años. Has estado toda una vida donde te han marcado. Por eso es que te cuesta trabajo dar pasos de fe. Por eso es que te cuesta trabajo creer una promesa, porque la vida me enseñó. Porque mi abuela decía, la palabra del Señor dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso Primera de Pedro, no recuerdo el versículo ahora, dice: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Óigame, esto está poderoso. Dice que fuimos rescatados cuando vinimos a Cristo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Cuando hablamos de padres hablamos de antepasados. Pero cuando vienes a Cristo, Dios te rescata de esa mentalidad. Y Dios te dice: ¿qué quieres? ¿Mi mente o la mente de tu abuela? El Señor te dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Vengo a decirte en esta noche: Joram comenzó aparentemente bien, pero terminó mal, por el poder de una influencia. El pueblo, lo más triste es que cuando una persona se desenfoca y viene la crisis sobre esa persona, no solamente se daña la persona, sino todos los que están alrededor. Se dañan los hijos, se daña la esposa, Hay una cadena de situaciones que suceden cuando una persona está desenfocada. Y cuando tú estás desenfocado, la crisis viene. Porque el enemigo discierne cuando no estás ocupando el lugar que Dios te llamó a ocupar. Por eso yo vengo aquí a decirte en esta noche: vivimos tiempos tan peligrosos que no vale la pena vivir viniendo a la iglesia los domingos y estar siendo controlado los lunes y los martes por influencias que no vienen de parte de Dios. Váyase para el mundo, sea un buen inconverso. Váyase al mundial. Pastor, ¿cómo me va a decir esto? Sí, porque la palabra dice que si eres frío, mejor que sea frío o caliente que no tibio, porque a los tibios ocasionan vómitos. Porque cuando estás en el mundo te va a tratar con lo que él tiene, y el mundo te trata mal. El mundo te enseña su carta de presentación, pero cuando te manda a las tiendas de atrás, tú dices: ay, no, pero esto no fue lo que me enseñaron delante. Eso no fue lo que me enseñaron en el lobby. En el lobby me enseñaron placer, me enseñaron muchas cosas. ¿Pero dónde? Ah, es que estabas en el lobby, papito. El mundo es cruel. El mundo hay dolor. El mundo es un sistema que le arranca al hombre su identidad. El mundo es mentiroso. El mundo es vanidad. Pero solo el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Yo le decía a los líderes anoche, le decía: todos ustedes tienen su trabajo secular, y unos están lidiando con cables, otros con martillos, con tornillos, otros lidian con tuberías,
con plomo, con cosas físicas. Pero cuando usted decide caminar con Dios, usted está lidiando con personas sin cuerpos, con espíritus que están buscando tu desenfoque para atacarte y derrotarte. Usted no está lidiando con cables, usted no está lidiando con martillos ni con tuberías de metal. Usted está lidiando con un mundo espiritual, y todo aquel que viene a Cristo se constituye enemigo del enemigo, de Satanás. Y el diablo te va a odiar de por vida, pero Dios te va a guardar de por vida cuando tú caminas enfocado.